Gente, hoy es un día muy especial porque voy a recibir a mis amistades que vienen desde Cuba. Sí, yo sé, los seguidores míos conocen que yo varias veces les he dicho que vienen unas amistades de Cuba que vamos a ayudarle a conseguir renta y a conseguir de todo. Para los que no son suscriptores de este canal, bienvenidos. Mi nombre es Kevin, soy un youtuber cubano que está acá en Brasil y muestra mi vida en Brasil. Y entonces hoy vamos a estar recibiendo a unos cubanos que llegan a Curitiba, la ciudad de Curitiba, por primera vez. Así que acompáñenme. Bueno, en realidad ya ellos llevaban como una semana acá en Brasil, pero en Boavista, que es la ciudad fronteriza con Guyana, por donde entraron, porque estaban haciendo los papeles, que eso es un proceso que les vamos a contar más adelante, pero vean eso aquí. Ese colchón yo se los compré, ellos me dijeron como que me iban a dar el dinero, pero les dije, no, este va a ser mi regalo por Navidad para que no tengan que dormir en el piso. En realidad son 3, así que hace falta otro colchón, pero yo les compré este colchón, ellos se van a quedar aquí, ya les conseguimos renta, todo se los voy a estar mostrando. En Curitiba está haciendo un calor horrible, pero horrible es... Ellos hicieron una escala en Brasil, entonces por aquí yo los veo, están bien cerca de Curitiba. Llegan en 48 minutos, gente. ¿Qué? ¡Qué emoción! Ya voy en camino con el Uber, o sea, mi primo. Ya voy en camino a buscarlos porque me sale que ya están como a 30 minutos casi al aterrizar. Vamos a recibirlos, vamos a ver cómo reaccionan. Estamos en el aeropuerto internacional de Curitiba, que mi primo venía contando que hay una discordia porque el aeropuerto está en San José dos Pinais y ellos no consideran que el aeropuerto sea de Curitiba sino de San José dos Pinais. Y es bien interesante, si sabes de eso, comenta ahí. Vean, a mí me encantó ese aeropuerto. Es grandecito, ¿eh? Miren, gente, yo creo ese mismo debe ser. Yo creo que ese avión de ahí, yo creo que es ellos. Sí. Miren, ahí está. Rosy, si estás viendo este video, mira tu avión ahí, de LATAM. Gente, miren, ya estamos con... Hola, ¿cómo les fue el vuelo? Bueno. ¿No les gustó? Sí. Fue súper rápido. ¿Ah? No va a incluir... Yo sabía que venía con el gorro de One Piece. Fue súper rápido, yo venía viendo el avión en vivo y literal fue, o sea, despegar y aterrizar. Sí. Llegamos. Mira que está difícil, ¿eh? Me da esta lástima, fíjate. Y yo he ido. ¡Ay, hola! ¿Cómo andas? Se llaman lindos. Buenos días. Ya es otro día, evidentemente, porque anoche todo el mundo llegó cansado. Y bueno, ahora estamos desayunando para ver qué trámite se hace hoy, porque ya me llamó la casera de ellos, de un apartamento que les habíamos conseguido, diciendo que hoy no vamos a hacer el contrato. Entonces vamos a ver qué otra cosa se hace. Dulce guayaba, igual que la que había en Cuba, creo yo. Pan, café, leche y un pedazo de Nutella que no creo que nadie va a comer. Gente, los traje a uno de los lugares más icónicos de Curitiba, el Parque Barigüí. Bello. Como no había cosas que hacer, decidimos dar una vuelta y así van conociendo un poquito de la ciudad donde van a vivir. Y bueno, aquí estamos, en el Parque Barigüí, donde están los famosos capibaras de Curitiba. Dato curioso para ustedes, ¿ven esa mansión de allá que es blanca? Es un misterio aquí en Curitiba. Nadie sabe de quién es. Y es una mansión, pero mansión grande. Salen muchísimos videos de esos ahí atrás, cayéndole arriba a la gente. Porque ellos como que te piden comida y no les das, te caen arriba. Son muy inteligentes. Son la mafia del lago, olvídate de eso. Estamos queriendo ver los capibaras, pero es muy temprano y parece que los capibaras ainda están durmiendo. Ahí hay uno, sí, pero no vamos a ir hasta allá por uno. Él quiere tocarlo. Ellos son rápidos. ¡Ay, lo tocó! Mira, lo está tocando, qué gustoso. Y el otro en el agua. Ay, no hace nada, pues, o sea, míralo, está comiendo, no le importa nada. Gente, si vienen a Parque Barigüí, recuerden siempre respetar a los animales que están aquí. Siempre si se van a acercar con cuidado, hay que respetar a los animales.
Mientras tú los respetes y tranquilito, todo bien. Pero si vas para arriba corriéndoles y todo, los asustas y ahí no está bien. Los estoy llevando ahora porque ya terminamos en el parque, además que hace mucho sol y tenemos hambre también. Los estoy llevando a el shopping, Park Shopping Barigüí, que es uno de los shopping más exclusivos. Han ido a un shopping, a cruzar por ese puente porque está al otro lado de la calle. Como se ve, esos edificios de ahí son condominios que están construyendo nuevos, pero condominios para gente con mucho dinero. Esta zona es muy exclusiva, se llama Barigüí la zona completa y es exclusiva, es de gente con dinero. Eso tiene piscina, tiene gym, tiene de todo. Miren, estamos entrando por toda la parte del estacionamiento, pero el shopping acaba de abrir y mira cómo está. Eso es para los carros, para el estacionamiento de los carros. Esta tienda es de las mejores de ropa. Renner. Wow. Empezaron tanto. Hay muchas cremas y perfumes ricos. Con cremita. Me llama. Es Esta me llama. Sí, me encanta. 179, ahí está. Wow. Por la temporada de verano. Yo no me voy a comprar bikinis hasta que no tenga mi bikini de Brasil. De Brasil, me encanta. Ese es más famoso. Mira, corazón. Eso me quedaría. Ay, no. ¿Te imaginas que yo la compre para que se la ponga él? Ay, gustoso. Gustoso para ustedes, a mí no me parece gustoso. Dani. Para nuestra primera noche juntos. ¿Cómo me conoces? Eso es para ir a un restaurante. Eso es moda europea. Eso es como para ir a un restaurante, Álvaro. Qué elegante. Es muy dice él que así es para dormir. No, ¿cómo puedo dormir con esta No, tela? es que no, lo que no vi fue. Está bien elegante, me Está encanta. hermoso, es hermoso. Sí, a mí también me gusta Me demasiado. encantó mucho. A mí demais. Sí, a mí demais. El síndrome. Del recién llegado. Hasta que lo que no me gusta lo quiero. Como una niña chica. Ay, este es muy tú. Me gusta eso. Estábamos haciéndonos una foto con los lentes y le dije, ay, te queda muy bien, cómpratelo. 100 reais. ¿Qué? ¿20 dólares? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan si jugamos el sorteo y nos ganamos ese carro? Lo podemos jugar. Lo podemos jugar, la otra es ganar. Dependiendo del sorteo. La vida para la gente que le gusta leer. ¿A algunos de ustedes les gustan los libros? A todos, creo. A todos. Ay, este yo te lo compro, Álvaro. Para vos. Ay, gracias. Para Obrigada. entenderte mejor. Eso, para entenderme mejor. iPhone 17 Pro Max. Este también salió nuevo. Muy fino. Ah, ese es el aire. La cámara es costosa. El aire. Nosotros haciéndonos una foto. ¡Ah, qué lindos! El objetivo es ese iPhone. Mira, para ti. Estoy testando eso. ¿Qué más? Voy a testar yo también. ¿Sí? Ven. Ay, calienta un poquito. ¿Es para acá? Sí, para acá. Ahí es donde. Ahí es donde. La cara de. Gosto. Ay, no. Muy tu bom, ¿eh? Muy tu bom. Muy bien. Estoy adaptado a estas cosas, ¿entiendes? Yo estoy adaptado a ir y no sé. Y que haya un. No, eso no lo hay en Cuba desde Ya no 2015. lo hay, pero ¿sabes a lo que me refiero? Carlos III. Sí, pero no sé. El fresquito. McDonald's no es bueno. No. Nos teletransportamos y ahora estamos en el centro de Curitiba, en la parte del centro histórico, porque vamos a una cafetería que a mí me encanta, a comer, que me parece que no va a estar abierta. Vamos a rezar de que esté abierta. Mismo centro de Curitiba. Ya caminando por el centro de Curitiba. Entonces sacó una sonrisa, qué milagro. Almorzar en pastel de carne bon es lo que voy a pedir. Pero bueno, pidan almuerzo. ¿Qué van a pedir?
Yo quiero frango. Ya llegó el almuerzo, se ve súper delicioso. ¿Qué tal les pareció? Súper rápido. Sí, eso es lo que me gusta, que este lugar es rápido y bueno. Y sirve bastante. Y pruébalo, para que tú veas qué rico está. Rico, ¿eh? Y ese plato de ahí cuesta, ¿cuánto? 26 hay gente. Y este de aquí cuesta 27. ¿Qué tal? Y viene con su ensaladita. Ella está esperando por el de ella. Es que me volví loco. Miren, ahí al frente es el restaurante que estábamos. Y bueno, ahora vamos a entrar a la farmacia. Hola, ríete. Ay, me encantó. La serie se rió. Estamos aquí en el centro de Curitiba. Ellos están haciendo un videíto. Para nuestro canal de YouTube. Van a abrir próximo canal de YouTube. Ya vamos caminando para la parada porque tenemos todavía cosas que hacer antes de llegar a la casa. Bueno, gente, ya ha pasado un día entero desde que están aquí. Hemos conocido ya varias cosas. Bueno, ellos han conocido varias cosas. Entonces quiero preguntarles qué opinan. Su opinión real sobre Curitiba hasta ahora, así que acompáñenme. Mira, lo que queremos saber y lo que nos interesa es, desde que llegaron a Boavista, ¿cómo fue? O sea, ustedes vieron Boavista y dijeron, yo me siento en Brasil, o está feo esto, no me gusta. Después cuando fueron a Brasilia y después cuando llegaron a Curitiba y todo lo que han vivido estar en Curitiba, el transporte, la ciudad. Mi opinión más sincera es que Boavista es como muy tranquilo, o sea, en la zona donde estábamos. Y gracias a que era tan tranquilo no podíamos ver como que arquitectura, urbanización, no podíamos ver ese cambio que el cubano espera, porque normalmente el primer choque es como los edificios tan altos, ¿sabes? Como cosas grandes, mercados llenos, en Boavista no hay supermercados. Y nosotros le seguíamos diciendo supermercado porque para nosotros era una cosa inmensa, pero no lo era, ¿sabes? Y entonces en ese sentido sabíamos que había como una limitante ahí de que no hemos terminado nuestro proceso, no hemos llegado al lugar. No se sentían en Brasil. No, en Brasil sí, porque habían cositas, pero, ¿sabes? Como que estábamos en otro mundo. Mejor te lo pongo aquí. Era en plan hacer trámites y salir de ahí rápido, no hacer una vida en Boavista. Ni siquiera conocimos la ciudad. Solo conocimos la ciudad una noche. Y estaba ¿Y les bonita. gustó lo que vieron? Ah, Sí, sí. estaba bonito. Sí, porque la parte que ustedes se tiraron la foto, esa parte yo también fui y estaba bonita. Fue por la primera vez viendo lo que era una actividad de Navidad generalizada, ¿no? Todo el mundo. Ay, parece una Se Navidad. perdieron en Natal de Curitiba. Sí, Bueno. pero bueno, lo vimos en Boavista. Vimos alguito de lo que es Natal en Boavista. Te voy a ser sincera, lo que primero que yo dije así como que esto es un wow fue ver tanta variedad de marcas de un solo producto. Sí pasa. Sí, sabes, como que no es ver lo grande del edificio, eso no se lo espera. Exacto. Aparte lo has visto por internet, pero nunca has entrado y no ves con tus ojos que tú puedes elegir entre 10 tipos de pan. Ellos salieron para Manaus en bus, de Boavista a Manaus en bus, que ellas dicen que el bus estaba muy cómodo, pero el bus en el que ellos vinieron fue la clase más baja que hay en todos los buses de Brasil. Así que espero que puedan vivir el bus de verdad. Y de Manaus a Brasilia fueron en avión. ¿Cómo encontraron el aeropuerto? El de Manaus. El de Brasil. El de Brasil. Brasilia. Sí, porque el de Manaus también. Estuvimos poco tiempo en el de Manaus y era más pequeño, y ya en el de Brasil y así fue como que Exacto. es una edificación demasiado grande para una sola persona. Pero ¿cómo fue el aeropuerto, los aeropuertos de Cuba versus aeropuertos fuera de Cuba? Bueno, primero, y eso no es solamente comparándolo con el de Cuba, es el primer aeropuerto en el que todos los comunicados se entendían. Sí, O sea, la muy gente que importante. hablaba por el micrófono no hablaban como que... No eran y fañosos, ya. eran... No, tú te enterabas, a ver, excepto por la limitación del portugués, tú te enterabas de todo lo que pasaba, El quién megáfono andaba servía. perdido, quién, etcétera. Y bueno, eso es una cosa generalmente positiva. Lo demás es, lo que más recordamos es tiendas y puestos de comida, de comida de todo. Pero en un punto del aeropuerto había una franquicia. En el medio había otra de la misma franquicia, sirviendo, bueno, no, casi siempre lo mismo. A Un veces... menú muy parecido, lo que a veces sí tenían como una oferta específica de ese puesto. Ellos hicieron, para llegar a Guyana y después hacer la travesía, hicieron escala en Trinidad y Tobago, que fue su primer choque Sí, en el aeropuerto de ese Trinidad fue y más Tobago. grande. Cuando ustedes empezaron a ver las franquicias que no hay en Cuba, tipo Burger King y esas cosas, ¿qué pensaron así como que? O sea, porque a mí me impactó muchísimo. El primer pensamiento de que, ¿cómo que no puedo comprarme todo eso? O sea, muchas A mí me franquicias, encantó, muchas me cosas. encantó. O sea, como que te sientes muy libre de decir, aunque no tengas dinero, siento que teniendo poco puedo
¿sabes? Pasarlo bien. No sé si Porque me hay, explico. exacto, porque hay precios para todos los Para bolsillos. todos los bolsillos. Muchas cosas. A ver, primero, dimensiones muy grandes en casi todo. En que una cosa no está pegada a la otra y aún así en las zonas más urbanizadas en donde hay mucho negocio juntos, todo impresiona. Pero en donde no, en una carretera por los dos lados vas a ver empresas de todo. De todas las marcas, de todas las franquicias. Coca-Cola. Entonces, eso te da la noción de que hay un nivel de desarrollo económico importante. Ya después llegar a los centros de disfrute no público, donde tú, no sé, no tienes que Como ir a un parque que esté bonito y que te puedas sentar ahí, Bueno, relajante. bueno, Que eso esté, es un video. que esté limpio, que esté ordenado en el sentido que todo el mundo sepa cuál es su espacio, que nadie interrumpa a los demás. Bueno, sabemos lo que es salir a comer a un lugar con comida muy buena, muy rica, que a no ser que tú seas Grandes Ligas, puede ser que dejes comida en el plato y que es extremadamente asequible. Entonces tú dices, yo no tengo que pasarme ahorrando tanto tiempo para poder ir a un lugar, salir a un lugar lindo a comer. Sí, porque en Cuba salir a comer a un lugar es un lujo. Es un lujo Aquí no. realmente. Aquí yo siento que con tu salario te puede alcanzar, al final siempre gastas y siempre tú puedes, sabes, como que hacer ese cálculo de lo prefiero hacer en casa o prefiero salir. Pero sabes que si sales no te vas a quedar como ese No mes va a ser en- un puñal. no te vas a Sí. quedar el número rojo O ese sea, mes. el gasto no va a ser determinante. Exacto. Ya que tú saliste quieras y- todos los días comer en la calle, hay niveles. Eso depende del estilo de vida de la persona. Exacto. O sea, en Cuba se podía hacer entre comillas, pero ya tenías que tener como un nivel superior. Y el transporte. Pues cogimos bus. Cogimos bus ya como 3 veces hemos cogido bus. Sí, muy organizado y rápido. Exacto. realmente. Y estamos en días festivos que supuestamente. Si estamos en días festivos, aquí los buses en días festivos pasan más lento. Y Y entonces, si ustedes están diciendo que en días festivos está rápido organizado, cuando se acaben los días Exacto. festivos, o sea, en enero nos vamos a súper sorprender. Y bueno, no sé si hay alguna ruta en específico, algún lugar en específico, todos los estados de Brasil no son iguales, pero por lo menos creo que aquí, y por lo que tú me has explicado, uno asume que casi nunca se va a encontrar ningún bus repleto. O sea, es No. muy difícil. Y puede ser que vayas parado pero nunca vas a estar así. No, aquí los buses cuando son horas pico, que es cuando la gente va a trabajar o cuando va a ir a trabajar, fuera de horas pico es normal, el bus va vacío. Ya. En horas pico, normal 2 o 3 personas van de pie. 2 o 3 personas. Ya. Sí, No, claro. es que está lleno pero el la bus. gente suele esperar el próximo bus porque como llegan en 5 minutos no es nada. Pero no vas a ver en Cuba, porque en Cuba los buses vas así contra la puerta, vas así contra el cristal, eso nunca va a pasar. Y nosotros lo Y vimos si en pasa, carne propia. di que Brasil ya, no sé, ya, Cuba. Pero no va a pasar. Final. Sí, nosotros vivimos en carne propia esa diferencia de un bus en Cuba y ahora un bus aquí. Y la verdad sí es abismal. Sí. El tiempo que se demoran en pasar uno de otro, el servicio, ¿sabes? Como que todo es muy... Que siempre tienen, que son muy buenos con la información, te ponen la pantallita por donde tú vas. Exacto. Lo de que hay algunos que lo dicen en la voz. O sea, que lo dicen por voz. Llegó a la parada Todos tal. nos dicen, todos No nos te dicen. dicen Pero en el- y te avisan en cuando la el- puerta En va a el abrir y primero cuando va a también lo que cerrar. lo decía muy bajito Ah, ya. y no se escuchaba bien. Pero todos lo dicen. A mí lo que no me gusta de los buses de aquí, que no entiendo, ellos tienen, ¿tuviste el calor que hace, no? Que nos derretimos. Los buses tienen aire acondicionado. No lo están poniendo. ¿No lo encienden nunca? Una sola vez en mi vida aquí he montado un bus que tenga el aire acondicionado encendido. Tienen el aire acondicionado, no lo encienden. Entonces nos estamos derritiendo y no encienden y no entiendo eso. Un plan de ahorro para enviarle energía a las personitas de Cuba. Claro. Nosotros, gracias al cielo, somos Estamos del grupo comportados. bueno. Ellos acaban de llegar y es muy diferente pero están tratando de adaptarse, comenzar a adaptarse. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Sobre pero todo- de ahí afuera, todo súper bien. Sobre todo en ajustar el volumen de la voz. Que uno, Sí. uno pensaba que no hablaba alto en No, pero Cuba. a ti te está yendo bien porque ya tú empiezas a hablar alto y tú solita dices, ay, no, está hablando muy alto. Ah, pero es que no se adapta todavía. Pero bueno, nada, gente, esto fue un video de recibimiento y primeras impresiones. Después vamos a mostrar el apartamento y bueno, todas las cosas que vamos a ir comprando poco a poco. Así para que van empezando en Brasil. Y bueno, ella es la otra CEO de la agencia que ya yo había anunciado anteriormente. Mi compañera de agencia, pronto millonario. Ojalá. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye bye.
Bye.